Vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos más importantes que vimos en clase y vamos a ver cómo trabajar la botella, que es muy similar a cómo trabajamos la copa. Y vamos a ver un par de conceptos más. Vamos a empezar a ver un poquito de materiales y un poquito de configuraciones del programa que vimos muy rápidamente en clase. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es crear nuestro project folder. Yo aquí ya creé el mío. Recordemos, tenemos que ingresar a este icono que dice project folder acá arriba, crear una carpeta nueva. En mi caso yo la creé en el escritorio y creé esta carpeta que dice programa de presentación 2 clase 01 y seleccionamos esa carpeta como la carpeta en la que vamos a grabar todos nuestros archivos. Vean que el programa, pues nuevamente, ¿verdad?, él crea todas las carpetas necesarias para que nuestro archivo de problemas funcione bien. Una vez hayamos creado esa carpeta, podemos grabar nuestro archivo en la subcarpeta de escenas. Vean que yo acá estoy en mi carpeta de clase 2, en mi subcarpeta de escenas, y lo vamos a grabar como programa de presentación 2 clase 1. Esto le pueden poner otro nombre. Luego vamos a configurar las barras de herramientas y las configuraciones iniciales del programa. Para hacer esto nos vamos al menú de Customize y seleccionamos esta opción que dice Custom UI and Default Switchers. Acá nos van a aparecer varias opciones. Tenemos dos ventanas o dos menús básicamente. Queremos que nuestras opciones de nuestras barras de herramientas sean de max.mentalRate, y estos esquemas es como muestra la interfase del programa. Por ejemplo, tenemos esta opción que nos saca una interfase oscura, por ejemplo, esta que nos saca una interfase clara. Yo voy a utilizar esta que es la interfase por default, que es la que les debería de aparecer a ustedes también. Este cambio ustedes lo tienen que hacer. Le van a dar set y les dice de que los cambios se van a tomar efecto la próxima vez que inicien el programa. Le dan OK y reinician el programa. O sea, lo cierran y lo vuelven a abrir. Esto ustedes lo deben de hacer en la computadora de su casa y en la computadora del laboratorio cada vez que vayamos a utilizarlo en clase. Esto es para que todos tengamos todas las mismas configuraciones del programa. Eso lo que hace es cambiar algunas opciones y algunas opciones básicamente del programa. Esas configuraciones son las que ustedes van a ver en el 99% de los tutoriales que pueden encontrar en internet, y son las que vamos a utilizar en clase. Por último, vamos a configurar las unidades en las que vamos a trabajar. Para hacer eso, nuevamente nos vamos a Customize y nos vamos a Units Set. Acá vamos a seleccionar sistema métrico milímetros, que es lo que utilizamos generalmente en la carrera. Vamos a ver. Eso lo que va a hacer es de que todos los campos donde nosotros podamos meter datos numéricos que sean de distancias van a ser en milímetros. ¿Sí? Ok. Entonces, ya con el programa configurado, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido. Acá arriba tenemos el botón del programa donde podemos hacer un archivo nuevo, abrirlo, guardarlo, etc. Tenemos acá nuestras barras de herramientas de edición, grupo, views, customize, etc. Y tenemos acá algunas herramientas globales. Las más importantes por el momento son seleccionar objetos, mover, rotar, escalar
y estas de por acá, que son de materiales y renta. Varias de estas las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, estas sería el equivalente de los OSNAPs de AutoCAD, este sería el equivalente de Polar en AutoCAD, y tenemos acá nuestro Manager de Layers, por ejemplo, y algunas otras cosas más. Acá abajo tenemos nuestro Ribbon. Conforme vayamos creando objetos va a irse populando esto de diferentes herramientas. Muchas de las herramientas que están acá aparecen acá también. Y por acá abajo a la derecha tenemos nuestro panel de creación. Esto nuevamente, ¿verdad?, está dividido en diferentes pestañas. Básicamente las más importantes son nuestra pestaña de crear, donde nosotros creamos geometría, que son objetos en 2D, en 3D, perdón. Geometría es en 3D. Shapes es objetos en 2D, digamos líneas, círculos, arcos. Podemos crear luces, podemos crear cámaras y algunos sistemas y otros objetos que casi no vamos a usar. La pestaña siguiente es la pestaña de Modify, donde nos aparece nuestro listado de modificadores, y luego tenemos algunas otras que vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a estar en nuestra pestaña de crear. Entonces esto está organizado por categorías, ¿verdad? Nosotros vamos a crear geometría. De este menú de geometrías existen varios otros menús acá, y acá nos aparecen diferentes objetos que podemos crear. Por ejemplo, un box, una caja. Recordemos esto, nosotros lo podemos crear arrastrando y haciendo clic con nuestro mouse. Entonces podemos crear cajas, podemos crear esferas, podemos crear cilindros. Todo esto básicamente arrastrando el mouse y haciendo clic. Vean de que primero creamos el objeto y luego le colocamos las medidas que queremos que tengan. Acá en nuestro tab de Modify, acá es donde podemos cambiar las medidas que tengan nuestros objetos, dependiendo de qué es lo que queramos hacer con ellos. Vean de que para mostrar los objetos de cierta forma podemos hacer dos cosas. Podemos hacer clic en esta área del viewport y seleccionar si queremos que nuestro objeto se vea con sombra, si queremos que se vea en el wireframe, si queremos que se vean líneas de perfil oculto, que oculte las líneas que quedan detrás del objeto. Generalmente queremos que esté con shade y con edges. Los edges son todas las líneas de subdivisiones y de todos los edges de nuestro objeto. Eso mismo lo podemos hacer con F3, digamos, activar o desactivar el shade, y con F4 activar o desactivar los edges. Podemos seleccionar los objetos haciendo clic sobre ellos, y vean de que tenemos nuestra herramienta de seleccionar, que únicamente nos funciona para seleccionar un objeto. Tenemos nuestra herramienta de mover, que nos sirve para mover objetos, ¿verdad? Vean de que la herramienta de mover, rotar y escalar cambia el gizmo. El gizmo es este set de flechas de coordenadas en X, Y, Z. Cada herramienta de estas tres tiene su propia representación con su gizmo. Y un aspecto muy importante de esto es de que podemos utilizar uno o varios ejes acá, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando. Por ejemplo, mover, si yo selecciono únicamente la flecha en X, solo puedo mover ese objeto en X, o solo en Y, o solo en Z. Vean de que si me posiciono acá en este recuadro,
los ejes de X y Z en este caso se iluminan, y eso me permite a mí mover mi objeto en X y Z, o en X y Y, o en Y y Z, dependiendo de qué es lo que yo necesite hacer. Ese mismo concepto funciona también para rotar. Podemos rotar solo en Z, digamos, solo en X, solo en Y, o en una combinación de todos. Y para escalar funciona igual. Podemos escalar solo en X, solo en Y, solo en Z, o en una combinación de esos dos, de cualquiera de esos dos edges. En este caso, si hacemos clic en el centro del gizmo, vamos a escalar nuestro objeto uniformemente. Nosotros podemos crear diferentes... algo muy importante también es si presionan barra espaciador, van a congelar el objeto, no les va a permitir modificarlo, y eso se ve acá en este candadito que está por acá. Podemos, ya no nos permite modificar los objetos, o más que modificarlo sería seleccionar otro objeto que no sea el que tengo seleccionado. Por ejemplo, tengo mi esfera esta que acabo de crear. Si presiono barra espaciadora, no me va a permitir, si lo selecciono, presiono barra espaciadora, no me va a permitir hacer cambios a ningún otro objeto. Entonces, no se acostumbren mucho a utilizar a presionar barra espaciadora por gusto, porque tiene su función, y lo pueden chequear acá con este candadito. No debería estar activo. Podemos cambiar las vistas en lo que estamos. En este punto de acá podemos cambiar. Tenemos en nuestra vista superior, nuestra vista frontal, nuestra vista izquierda, etc. Podemos hacerlo también con las teclas que aparecen acá. Digamos, vista top es mi tecla T, vista front es F, vista izquierda es L. Y podemos cambiar a una vista perspectiva presionando la tecla P de perspectiva. Vamos a trabajar el archivo de la botella. Entonces, lo vamos a hacer muy similar a como trabajamos la copa, pero vamos a hacer un par de funciones extras al final. Nos vamos a ir a nuestra vista frontal de nuestro archivo. Como queremos trabajar con líneas, inicialmente pues vamos a irnos a resultar de Create, en este caso Shapes, porque vamos a hacer objetos en 2D, ¿verdad? Vamos a hacer líneas inicialmente, y seleccionamos línea. Estando en mi selección de línea, yo puedo hacer clic en el viewport donde yo necesite, donde yo quiera hacer mi esquema de mi botella. Si les pasa esto de que se quedan sin espacio, no utilicen la función de pan, porque los va a sacar de la función de línea. Si lo que quieran hacer es que el viewport siga a su cursor, pues la forma más fácil de trabajar esto, deben presionar y mantener presionada la tecla I y latina mientras mueven su cursor. Entonces esto les va a permitir a ustedes tener mayor control sobre cómo dibujar la botella. Vean que no estoy utilizando medidas ni la grilla ni nada por el estilo. Ahorita lo que más nos interesa
es que ustedes entiendan la función básica del programa, cómo funciona, y ya después nos vamos a preocupar por medidas y todo ese tipo de cosas. Vean de que no es necesario que cerremos la figura, de hecho es preferible que no lo hagamos en este caso. Y una vez ya terminé de hacer mi línea inicial, puedo hacer clic derecho para salirme de mi función de línea. Entonces pues tengo acá el inicio de lo que va a ser mi botella. Si me voy a mi panel de Modify, puedo modificar las subselecciones de este objeto. Cada objeto en 3D está compuesto de objetos más simples. Por ejemplo, una línea un segmento de línea está compuesto de dos vértices, de dos puntos. Entonces, un segmento de línea pues es la línea recta que está definida a partir de dos puntos. Por ejemplo, al momento de hacer un objeto en 3D, digamos un cubo, el cubo pues está formado a partir de 6 caras. Cada una de esas 6 caras está formada a partir de 4 hechos. Cada uno de esos hechos está conformado a partir de vértices. Entonces esa jerarquía es muy importante para trabajar en el programa. Nosotros podemos seleccionar y modificar uno o varios vértices de nuestro objeto utilizando nuestras herramientas de mover, rotar y escalar. Por ejemplo, si yo necesito que estos vértices del objeto sean un poco más a la izquierda, yo los puedo seleccionar teniendo activa mi selección de vértices y puedo moverlos un poquito a la izquierda o a la derecha o arriba o abajo, lo que yo necesite hacer. Supongamos de que yo necesite que esto esté un poco más arriba, por ejemplo, y tratar de alinear un poco mejor estos puntos, pues lo podemos hacer de esa forma. O mover esto un poquito más a la izquierda. Vean que no me estoy preocupando mucho por las medidas. Eso lo podemos ver después. También podría seleccionar este objeto y acá abajo me aparecen las coordenadas específicas de este objeto. Yo puedo llevar este vértice al punto 0 en X, por ejemplo, y llevarlo al punto 0 en X también para que estén alineados. Y de repente tomar estos. Yo creo que solo puedo tomar uno a la vez y llevarlos 0 acá. Todo esto lo estoy haciendo para que coincidan estos puntos aquí. Bueno, ahora, ninguna botella realmente tiene estas esquinas tan pronunciadas. Necesitamos hacer que cada una de estas esquinas sea curva. Una forma de hacerlo es, nuevamente, estando en mi selección de vértice, puedo bajar hasta encontrar este botón que dice Fillet. Fillet funciona igual que AutoCAD, donde yo tengo una esquina y esa esquina la va a redondear. Entonces activo el botón, selecciono uno o más vértices, en este caso yo voy a seleccionar solo este, y hay dos formas de utilizar esta herramienta. Podemos activar, seleccionar nuestro vértice, acercarnos con el mouse hasta que cambie nuestro cursor y luego arrastramos hacia arriba. Y eso lo que va a hacer es de que ese vértice inicial que tenemos ahorita en rojo lo va a eliminar y va a crear dos vértices nuevos unidos por un segmento curvo. Nuevamente selecciono mi vértice y
muevo mi cursor, o sea, arrastro mi cursor hacia arriba. Podemos hacerlo con varios vértices a la vez, digamos 2 vértices a la vez. Vean de que si el vértice llega a topar con otro, como en el caso de acá, pues hasta ahí termina el fillet. Una vez hayamos terminado de redondear todas estas esquinas, podemos apagar el botón de fillet y salirnos de nuestra subselección de vértice. Tenemos que salirnos de nuestra subselección de vértice porque ahora queremos modificar todo el objeto, no solo los vértices. Lo que queremos hacer ahora es utilizar un eje de revolución para revolver este objeto. Entonces voy a seleccionar mi línea, siempre en mi panel de Modify voy a buscar un modificador que se llama Lathe, lo aplico y después lo configuro, igual que crear un objeto. Primero lo creamos y después lo configuramos. Vean de que no creo digamos a la primera, no creo ninguna forma que parezca una botella, y esto es porque no lo hemos configurado. Entonces seleccionamos Lathe, vamos a bajar un poco hasta donde dice alineación y podemos seleccionar entre el máximo, el centro o el mínimo. Esta alineación responde a el punto mínimo, digamos punto en este caso que está más a la izquierda del objeto, punto central. Vean que acá nos aparece nuestro eje de revolución o el punto máximo del objeto. En este caso yo quiero utilizar el punto mínimo. Vean que podemos encender o apagar los diferentes modificadores. Ahora, un punto muy importante del programa es nuestro historial de modificadores, nuestro stack de modificadores, que es esto que está acá. Nosotros podemos básicamente como regresar en el tiempo y modificar la línea inicial que es nuestra botella. Por ejemplo, yo puedo tomar estos vértices de acá, moverlos un poco más hacia arriba, para ajustar un poco más el tamaño y la forma de mi botella final. Voy a seleccionar mi línea, seleccionar ciertos vértices de esa línea y pues moverlos como yo necesite. Un punto muy importante que vamos a ver en el curso es utilizar este programa para que ustedes puedan proponer sus propios diseños. Y parte de eso es crear diferentes variaciones de sus propios diseños. Entonces, una forma de lograr eso es creando diferentes copias de un modelo inicial y esas copias irlas modificando. Entonces, ¿cómo podemos crear una copia de este objeto? Podemos seleccionar el objeto, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción de clonar. Me aparece esta ventana. Vamos a utilizar, nos aparecen 3 opciones. Por el momento vamos a utilizar copy.
y le doy OK. Vean de que no me pregunta dónde quiero colocar la copia. Eso es porque hace la copia en el mismo lugar en el que está el objeto inicial. Lo único que tengo que hacer es mover. Otra forma de hacer copias acá es a partir de mi herramienta de mover, presiono mi tecla Shift y muevo mi objeto. Vean de que nos aparece el mismo cuadro. Vean de que podemos hacer varias copias al mismo tiempo. Pues tenemos un objeto inicial y en este caso 4 objetos extras. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Van a hacer esto, ¿verdad? Su objeto inicial, 4 objetos extras, y estos objetos ustedes van a modificar los vértices en este caso para crear variaciones de su botella. Puede ser tan diferente como ustedes quieran. Lo que más nos interesa ahorita es que ustedes empiecen a experimentar un poco con este programa para ver qué es lo que pueden hacer. Miren que únicamente moviendo las líneas o los vértices de mi línea inicial, pues tengo una botella totalmente distinta ahora. Y podemos hacer lo mismo con todos los demás. Vean que podemos no solo mover, sino que podemos también rotar estos vértices para obtener diferentes efectos. Entonces vean cómo podemos ir creando variación en nuestros diseños a partir de un diseño inicial. Esto es pues, lógicamente muy simple por el momento, pero más adelante les puede servir mucho, porque este mismo concepto se va a aplicar a cualquier otro objeto que ustedes estén creando. Un tema importante acá es nuestro stack de modificadores. Nosotros podemos poner muchos modificadores encima de nuestro objeto. Por ejemplo, yo tengo este objeto acá, esta botella, a la que le tengo asignada un modificador de label. Vean de que a pesar de que ya tengo el objeto hecho, yo puedo seguir modificando los parámetros de este modificador. Por ejemplo, yo quiero que el ángulo de revolución no sea 360 grados, solo quiero que sea 180. Lo podemos hacer. O si quisiéramos, por ejemplo, pues cambiar el eje de revolución de nuestro objeto, lo podemos hacer también. Etcétera.
podemos tener nuestro objeto y aplicarle algunos modificadores. Los que quiero que vean por el momento son bend. Bend me sirve para doblar un objeto. Vean que empieza a doblarse este objeto acá y se dobla a partir de un eje. Digamos que el eje X, el eje Y o el eje Z. Podemos doblar más o menos un objeto y podemos definir también la dirección en la que se está doblando. Para manejar estos parámetros numéricos, estos spinors, nosotros podemos hacer clic en la flecha y arrastrar hacia arriba o hacia abajo nuestro mouse para poder ir cambiando, digamos, interactivamente los parámetros esos. Podemos utilizar bend, por ejemplo. Podemos utilizar estos que se llaman freeform deform. Esto lo que hace es que encierra nuestro objeto en esta como jaula, y esa jaula nosotros la podemos modificar, digamos, modificando los puntos de control. Nosotros podemos seleccionar todos estos, por ejemplo, y moverlos, y la transición que se hace es poco a poco, ¿verdad? Es variable, no es una transición muy fuerte la que se va haciendo. Este les puede servir mucho para ir moldeando un objeto conforme ustedes lo vayan diseñando. Entonces este podría ser, digamos, un freeform deform. Pueden utilizar también otro modificador que se llama taper, que este lo que hace es, a partir de un eje, nosotros podemos hacer que nuestro objeto sea, digamos, en este caso, ¿verdad?, reducido en la parte de arriba, y lo podemos aumentar en la parte de abajo, o viceversa, ¿verdad? Y eso a partir de diferentes ejes. Vean que simple y que rápido podemos hacer cambios acá en nuestros diseños, pues simplemente utilizando modificadores. Vean que yo puedo estar en mi modificador de layer, puedo bajarle los segmentos. Por ejemplo, los segmentos son todas estas subdivisiones verticales que tenemos acá. Conforme yo le suba los segmentos, el objeto se vuelve más cilíndrico. Conforme yo le baje los segmentos, el objeto se va a volver más poligonal. Esto es como una analogía, digamos, de la resolución de estos objetos. Yo puedo tener, digamos, un objeto más simple. Y podemos utilizar, por ejemplo, otro modificador que podríamos tener sería twist. Twist lo que hace es, a partir de un eje, le exprime un objeto, por decirlo de alguna forma, le da vueltas a partir de un eje de torsión. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Para su tarea deben crear una escena con 5 opciones de botellas. Las botellas tienen que ser, deben dejar, así como lo tenemos acá, una que es la original y
4 más que estén con alguna modificación en sus vértices y que le hayan colocado alguno de esos modificadores que vimos. Podemos poner más de uno de estos modificadores, es decir, podemos tener un twist y luego tener un bend en el objeto, se puede hacer. Entonces van a hacer eso y a partir de estos objetos iniciales ustedes van a armar una pequeña composición muy simple de estos objetos y van a generar algunas vistas. Vean que podemos tener nuestro objeto y escalarlo, por ejemplo, para que sea un poco más pequeño. Vean que podemos seleccionar varios objetos y rotarlos, por ejemplo. Vamos a seleccionar un objeto y escalar un poco más para que sea un poco más grande. Ustedes deciden cómo quieren armar su escena. Pueden poner, digamos, primitivas, ¿verdad? Digamos, cubos, esferas, etc. Pues para complementar su escena. Una vez ya tengan su escena armada, van a asignar algunos materiales. Para hacer eso nos vamos a ir a nuestra librería de materiales, nuestro editor de materiales, que es este icono que está como esfera con cuadraditos, o pueden presionar la tecla M de materiales para abrir el editor de materiales. Y esto como funciona es, en la parte izquierda les van a aparecer todos los materiales que tiene el programa. Los que vamos a utilizar son estos que están casi hasta abajo. Dice librería de materiales de Autodesk. Y acá nos aparece organizado en carpetas diferentes materiales. Entonces, no todas las botellas tienen que ser de vidrio. De hecho, yo les recomiendo que ahorita no lo hagan así porque lo que me interesa es de que prueben el programa. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una de estas botellas que sea de cerámica, por ejemplo. Y esto como funciona es, de mi librería de materiales de la izquierda, yo selecciono un material, digamos este, y lo arrastro a esta área con esta grilla, y eso lo que va a hacer es abrirme el material. Más adelante vamos a ver cómo construir un material, pero lo importante ahorita es únicamente que lo puedan asignar a uno de estos objetos. Una forma de hacerlo es, a partir de este círculo, lo arrastramos hasta el objeto al que se queremos asignar. Y podemos asignar diferentes tipos de materiales para diferentes objetos. No me interesa tanto ahorita que sea una cuestión muy lógica, por ejemplo, que es una botella que está hecha de lino, por ejemplo, no les va a afectar en nada. Pues más, yo quiero que ustedes vean diferentes materiales y los prueben y vean qué tipo de material prefieren ustedes para este proyecto en particular.
una vez ya hayamos terminado de asignar todos los materiales, podemos crear un render. Un render es una vista, una imagen sacada a partir de esto. Entonces, para hacer un render, únicamente debemos presionar este botón que dice Render Production o presionar la tecla F9, cualquiera de las dos les va a funcionar igual. Vean de que a mí me apareció la imagen con un fondo gris, no con el fondo negro que aparece normalmente. Para cambiar eso debemos irnos a Rendering, a Environment, y acá en color, este es el color de fondo. Por defecto está un color completamente negro, de manera de que si hacemos un render debería de verse más o menos así. Si queremos cambiar nuestro color de fondo, pues vamos a Rendering, Environment, y cambiamos nuestro color de fondo por un gris claro, por ejemplo. No mucho les recomiendo que utilicen un color completamente blanco ni completamente negro. Entonces pueden hacer su render para que les aparezca mejor. Si se dan cuenta, cuando hacemos el render, la vista me parece que está como más lejos de lo que yo estoy viendo acá en el viewport. Eso se debe a que la proporción, digamos el ancho y el alto de mi ventana de render es muy diferente a la proporción que tengo en la ventana de mi viewport. Para evitar eso, podemos irnos a este botón y seleccionar esta opción que dice Show Save Frames o Shift F. Y eso lo que va a hacer es de que nos va a encuadrar, nos va a aparecer este rectángulo amarillo por acá. Esto es exactamente lo que vamos a ver nosotros en nuestra ventana de render, que es esta de acá. Si yo me acerco, acá nos aparecen las opciones de zoom. Si yo me acerco más a estos objetos y hago un render, por ejemplo, pues se va a ver como yo lo tengo acá, que es lo que queremos lograr. Una vez ya tengan listo su render, pueden grabarlo acá en Save Image, dentro siempre de la carpeta del Project Folder. Ustedes se van a ir a la carpeta que dice Render Output y van a grabar sus objetos o sus renders como un JPG. Yo aquí ya tenía un par de pruebas, pero las vamos a sobreescribir. Y lo que van a hacer es pues cambiar diferentes puntos de vista de su escena. Por eso es importante que vean un poco la composición de su escena y van a sacar pues, por lo menos unos 5 renders. Pueden hacer más, pero no pueden hacer menos. Y los van a grabar siempre en esta carpeta con el formato JPG. Entonces, ustedes deben armar una escena con estas 5 botellas, 5 copas, que sea una cuestión muy similar a esto. Pueden agregar algunas primitivas, digamos, algunos boxes, algunas esferas, algunos cilindros por ahí. Cada uno colóquenle un material diferente, solo para ver cómo se ve. Armen una pequeña escena con todos esos objetos y van a sacar por lo menos 5 renders bien encuadrados, ¿verdad? No quiero que me vayan a presentar una cosa algo así, ¿verdad? Apenas se ven los objetos, ni tampoco nos interesa ahorita presentar un render que se vaya a ver algo así, los objetos totalmente
de que estar cerca de los objetos no nos funciona ahorita. Lo que queremos es que una escena esté lo mejor encuadrada posible para que se entienda qué es lo que estamos viendo. Ok, bueno, espero que les haya servido un poco este pequeño tutorial. Si tienen alguna consulta, pues me pueden escribir por correo y pues suerte en su tarea y nos vemos en la próxima clase.